Primero voy a explicar mis ejercicios junto con unas fórmulas para la evaluación examen, ¿no? Empezaremos con unas fórmulas básicas para, que son las más básicas que tenemos que aprendernos para poder desarrollar fórmulas más complejas que se ven un poco más adelante. Y pues la primera fórmula nos dice que si f de x es igual a c, entonces f' de x es igual a 0. Y su ejemplo aquí está. Si f de x es igual a 7, entonces f' de x es igual a 0, que es como una, por así decirlo, una función constante. Después la segunda fórmula nos dice que si f de x es igual a x, f' de x es igual a 1. O sea que x, su derivada de x siempre será 1. En la tercera fórmula nos dice que si f de x es igual a c por x a la n, entonces f' de x es igual a c por n por x a la n menos 1. Ya la cuarta fórmula que nos dice que si f de x es igual a c por x más d, entonces f' de x es igual a c. Su ejemplo es como una función lineal, que es f de x es igual a 7x más 3, entonces f' de x es igual a 7. Ya en este ejemplo usamos otras fórmulas como la primera y la segunda. Por ejemplo, con el 3 que está aquí, usamos la segunda fórmula que nos dice que cualquier número, su derivada siempre será 0. Por lo tanto, es 0. Ya la segunda fórmula la usamos con la x de aquí. Y que entonces nos da 7 por 1. Aquí todavía no se aplica la primera fórmula. Ya la aplico aquí. Aquí básicamente pues el resultado de la derivada de 3 es 0. Y aquí ya no se anota. Simplemente se queda 7 por 1 igual a 7. Que es la derivada de acá. Bien, ya pasamos con los ejercicios. Que el primer ejercicio es f de x es igual a 9 cuartos x quinta menos 8 tercios x al cuadrado más 6 séptimos x más 9. Ya primero lo que tenemos que hacer es definir qué fórmulas vamos a usar, que son estas de aquí. Que la primera fórmula es la derivada con respecto a la derivada de x de c por x a la n, que nos da c por n por x a la n menos 1. La segunda fórmula es la derivada con respecto a la derivada de x de c por x igual a c. Y la última fórmula, la tercera, que es de la derivada de c con respecto a la derivada de x igual a 0. Bien, la primera fórmula se aplica con estos dos. La segunda fórmula la aplicamos con este y esta fórmula se aplica con este. Y aplicando nuestras fórmulas queda de la siguiente manera. f' de x es igual a 9 cuartos por 5 x a la 5 menos 1 menos 8 tercios por 2 x a la 2 menos 1 más 6 séptimos más 0. Ya por lo tanto simplificamos y nos queda de la siguiente manera. f' de x es igual a 45 cuartos x cuarta menos 16 tercios x más 6 séptimos, que esto ya sería nuestra derivada. En nuestro segundo ejercicio es f de x es igual a 7x menos 5 sobre menos 9x más 4. Aquí usamos las siguientes fórmulas. La siguiente fórmula se puede escribir de dos maneras, que es esta y esta. Estas dos son las mismas fórmulas, pero son sus dos maneras distintas de escribirse o de representarse.
Y entonces es la derivada con respecto a la derivada de x por u sobre v, que es igual a v por u' menos u por v' sobre v al cuadrado, que esto es la derivada de u y la derivada de v, que es lo que quiere decir u' y v'. Ya entonces, usando esta fórmula queda de la siguiente manera: f' de x es igual a menos 9x más 4 por 7 menos 7x menos 5 por menos 9. Todo esto sobre menos 9x más 4 al cuadrado. Aquí, para saber cuál es u y cuál es v, pues siempre u será el término de arriba y v siempre será el de abajo. Y aquí está señalado y aquí ya lo podemos ver claramente. V aquí, como dice en la fórmula, la elevamos al cuadrado. Y para sacar las derivadas, en este caso de u y de v, que ya están representados aquí, usamos las fórmulas anteriormente ya vistas, ¿no? Bueno, ya simplificamos todavía, realizamos nuestras operaciones y queda de la siguiente manera: f' de x es igual a menos 63x más 28 más 63x menos 45 sobre menos 9x más 4 al cuadrado. Esto pues lo simplificamos, realizamos las operaciones que tenemos aquí y queda de la siguiente manera: menos 17 sobre menos 9x más 4 al cuadrado. Esta es nuestra derivada. Nuestro tercer problema es f de x es igual a 7 veces la raíz de 9x al cuadrado. Y aquí usamos una fórmula que se le llama la fórmula en la cadena. Y para poderla usar de la mejor manera tenemos que convertir esto, pasarlo acá, a convertirlo a este término. Y esto para poder usar de la mejor manera nuestra fórmula. Y queda 9x a la 2 séptimos. El término de adentro, que es 9x, es nuestra literal u, que aquí es lo que pide la fórmula. Y básicamente la fórmula es derivada de la fórmula derivada de la fórmula respecto a la derivada de x es igual a la derivada de la fórmula respecto a la derivada de u por la derivada de u respecto a la derivada de x. Y nos queda de la siguiente manera: f' de x es igual a 2 séptimos por 9x a la 2 séptimos menos 1 por 9. Ya realizamos nuestras operaciones y queda de la siguiente manera: f' de x es igual a 18 séptimos por 9x a la menos 5 séptimos. Aquí no queremos que este menos 5 séptimos esté. Perdón. Aquí me refiero a que no queremos que esté restando, no queremos este término negativo. Entonces lo que hacemos es pasar todo esto junto con el 7 debajo del 18. Y queda así: 18 sobre 7 por 9x a la 5 séptimos. Y aquí ya podemos ver que el 5 séptimos ya no está restando, sino está sumando. Este es en positivo. Ahora lo único que tenemos que hacer es convertir esto en la raíz como al principio, quedando nuestra derivada de la siguiente forma: 18 sobre 7 por 7 veces la raíz de 9x a la quinta. Y en nuestro cuarto problema, pues es f de x es igual a 3 veces la raíz de x. Aquí nuestra fórmula que usaremos es esta: la derivada con respecto a la derivada de x de c por x a la n. Esto nos da c por n por x a la n menos 1. Esta es nuestra única fórmula que usaremos en este problema en específico. Y nos queda de la siguiente manera. Bueno,
antes de realizar esta fórmula convertimos esta raíz, la pasamos a un número más simple para poder trabajar de la mejor manera con nuestra fórmula. Y queda de la siguiente manera: f' de x es igual a 1 por 1/3 por x a la 1/3 menos 1. Este 1 que está aquí lo podemos sacar con la fórmula, con la siguiente fórmula, que es de las primeras que vimos, con esta fórmula. Y así es como sacamos pues el 1 que podemos ver aquí. Y bueno, ya queda de la siguiente manera: 1 por 1/3 por x a la 1/3 menos 1. Esto nos da a 1/3 de x menos 2/3. Esto nos da igual a, bueno, aquí ya pasa lo mismo que en el problema anterior. Este número está en negativo, el coeficiente está negativo y no queremos que esté negativo. Por lo tanto, lo pasamos debajo junto con el 3, quedando de la siguiente manera: 1 sobre 3 por x a la 2/3. Y ahora simplemente tenemos que convertirlo de nuevo a raíz. Y nuestra derivada queda de la siguiente manera: 1 sobre 3 por 3 veces la raíz de x al cuadrado. Y ya por último, nuestro último ejercicio, que es f de x es igual a 13x sexta más 4 veces la raíz de x más 9 sextos x más 16 17avos. Aquí, para trabajar un poquito mejor, hay que convertir esta raíz a un número más simple, como pasó arriba en el problema 4 y en el 3. Y esto queda de la siguiente manera: 13x sexta más x a la 1/4 más 9 sextos x más 16 17avos. Aquí podemos observar que, aquí usaremos más de una fórmula y pues son las siguientes. La derivada con respecto a la derivada de x de c por x a la n es igual a c por n por x a la n menos 1. Nuestra segunda fórmula que usaremos es la derivada con respecto a la derivada de x de c por x igual a c. Y nuestra última fórmula es la derivada de c igual con respecto a la derivada de x es igual a 0. Bien, procedemos a realizar nuestras operaciones y queda de la siguiente manera. Bueno, quedando así: f' de x es igual a 13 por 6 por x a la 6 menos 1 más 1 por 1/4 por x a la 1/4 menos 1 más 9 sextos más 0. Realizamos nuestras operaciones para simplificar aún más este término, quedando igual a 78 x quinta más 1/4 x menos 3/4 más 9 sextos. Aquí igual podemos ver que no queremos este término que esté negativo, lo pasamos abajo junto con el 4, quedando de la siguiente manera: 78x quinta más 1 sobre 4 por x a la 3/4 más 9 sextos. Ya, y entonces ahora tenemos que convertirlo a raíz de nuevo y por lo tanto f' de x es igual a 78x quinta más 1 sobre 4 por 4 veces la raíz de x al cubo más 9 sextos. Y esta es nuestra derivada. Y pues, bueno, esto ha sido todo. Gracias por escucharme. Adiós.